Hermanos, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos a una nueva enseñanza, a un nuevo estudio. Y antes de comenzar, hermanos, quiero hacer una pequeña aclaración. Cuando estudiamos el tema de templos del Espíritu Santo, como Misión Cristiana Judá, sí creemos, hermano, y quiero ser muy claro, sí creemos que pueden haber cristianos endemoniados, sí, que pueden haber poseídos. No estoy diciendo que todos, no. Pero hay muchos que vienen del mundo y han estado metidos en diferentes situaciones, pecados, como esto, brujería, etcétera. Hay un montón de razones. Entonces, cuando vienen a Cristo, es el medio para ser libres. Amén. Ese es el medio para ser libres. El Señor pagó por nuestros pecados, pero así como lo hemos estudiado en las enseñanzas anteriores, es nuestro deber santificar el alma, y la posesión se da a nivel del alma. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando yo estaba explicando sobre lo que sucedió con Pedro, quedó como que sin mucha explicación, o probablemente se dio a entender otra cosa. Okay. Entonces, cuando yo hablé de Pedro, dije que uno puede ser influenciado. Una cosa es ser influenciado y otra cosa es ser poseído. Amén. Poseso por un demonio. Son dos cosas muy diferentes, que muchas veces nosotros podemos ser influenciados, como fue Pedro. Porque cuando el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, fíjese, no era que Satanás estaba dentro de Pedro, sino que estaba influenciando, y por eso en ningún momento le manda a que haya una liberación en la vida de Pedro. Amén. Entonces, hay algunos que vienen con un pasado en el cual el Señor, por medio de la administración al alma, que vamos a llegar un día a tocar ese punto, pero poco a poco ir entendiendo qué es esto, con respecto a lo que es doctrina. Entonces, es muy importante que quede muy claro esto. Por eso es que como ministros recomendamos que en ningún momento, un ejemplo, se pongan a ver películas de miedo, de terror, de que lleven a esto, al ocultismo, porque no se sabe en qué se puede meter alguien. Amén. Ahora, qué bendición es que para eso vino el Señor, ¿verdad? Dice que Él ha venido a libertar a los cautivos, y el único que puede liberar nuestras almas, como lo hemos estudiado, lo estamos estudiando y lo seguiremos estudiando, es el Señor. Esto no es para tener miedo, amén. Esto no es para tener miedo, sino para entender de que hay un libertador, que es el Señor, que es el único por medio de su Espíritu que puede hacernos libres. Amén. Entonces, esta aclaración quería hacer antes ¿por qué? Porque muchos dicen que cuando uno recibe al Señor, ahí fue ya liberado de todo, y no es así. No es así. ¿Por qué? Porque es nuestro deber pelear por nuestras almas. Amén. Así que cuídese. Por eso la palabra dice, velad para que no caigáis en tentación. Y el que cae en tentación, dice que da lugar al pecado, y el pecado, cuando es consumado, amén, cuando es consumado, trae consigo la muerte. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que cuidar nuestra vida espiritual, porque Satanás lo que quiere es destruir nuestra vida espiritual. Amén. Entonces, bueno, después de esta breve aclaración, y yo espero que quede claro, espero que usted ya tenga su Biblia y su agenda, libreta o algo para hacer las anotaciones. Este día
vamos a estudiar los dones espirituales. Amén. También es un tema que en muchos lugares se enseña de que los dones espirituales ya no son para nuestro tiempo. Los dones espirituales fueron para los de la iglesia primitiva, punto, y hasta ahí. Y entonces yo pregunto, entonces cuando el Señor dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La pregunta es, pero en el caso de nosotros, nuestro continente no había sido descubierto. Entonces, ¿cómo es que estos a los que el Señor se les presentó iban a poder ser testigos hasta lo último de la tierra? Entonces significa que nosotros somos parte de estos testigos. ¿Por qué? Porque somos parte de la iglesia, a quienes se les es dado los dones espirituales, a la iglesia. Amén. Entonces, como parte de la iglesia, el Señor nos ha dado dones espirituales. La primera cita que quiero que me acompañe es Primera de Corintios 14, 26. Primera epístola de Corintios, capítulo 26. Amén. Amén. Bueno, dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo. Oiga cómo empieza el apóstol. Tiene salmo, tiene doctrina. Y ese es nuestro problema. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero el problema en muchas iglesias es que no tienen doctrina. Le llaman doctrina según la denominación, y eso, discúlpeme, eso es defender un punto de vista. No, estamos hablando de la Biblia. Hay que tener doctrina, que es lo que usted y yo estamos estudiando. Tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para, oiga, edificación. Entonces, antes de comenzar, hermanos, yo quiero que oremos, ¿verdad? Y recuerde que como leíamos en la enseñanza de Templos del Espíritu Santo, usted y yo podemos atar y sujetar todo aquello que se pueda mover en los aires. Hay muchas cosas que no son ocultas, pero ahí están en los aires. Hay potestades que están ahí queriendo interferir para que nosotros podamos recibir de la palabra. Oramos. Padre, te damos gracias esta hora. Gracias porque nos permite, Señor, un miércoles más poder estudiar y aprender de tu palabra. Padre, te pido por cada uno de mis hermanos que están en su hogar o donde estén escuchando y viendo esta enseñanza, que puedas, Señor, quitar todo estorbo, Padre, en el nombre de Jesús, y que tú puedas traer el discernimiento de tu palabra a nuestras vidas. Amén y amén. Amén. Así que dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo. Fíjese, tiene salmo, tiene alabanza. Es necesario conocer la palabra para poder entonar, para poder cantar, para levantar cántico nuevo. Tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua. Oiga, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Amén. Entonces, como ministerio, creemos en los dones, y esto es el fruto del Espíritu, y los ministerios son para la iglesia, desde que nace la iglesia hasta que la iglesia sea arrebatada. Entonces, hay algunos hermanos que se hacen llamar sesionistas, y estos son los que creen que solo para la iglesia primitiva fueron estas manifestaciones. No creen en lenguas, no creen en todo lo que vamos a ver, en los dones, en la profecía, no creen en nada de eso. Y como yo siempre lo he dicho, y lo dice la palabra, que la palabra no es para contender. Así que si alguien no cree en esto, pues difícilmente podemos callar lo que lo hemos vivido, porque si lo predicamos,
Si lo compartimos y lo enseñamos es porque lo hemos vivido. Y algo que usted ha vivido difícilmente no lo va a dejar de hablar, lo va a dejar de enseñar, lo va a dejar de publicar. Y al otro grupo que sí cree se le llaman continuistas. Pero esto no tiene nada que ver con el estudio. Yo se lo estoy dando como un dato dentro de la enseñanza. Entonces, el Señor en Hechos 1:5, Hechos 1:5, dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Y el 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es lo que les decía hace un momento: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último. Ahí está la clave: y hasta lo último de la tierra. Estos testigos no podían llevar el evangelio hasta lo último, porque hubieran tenido que estos que recibieron ahí, los que estuvieron en el día de Pentecostés, tendrían que haber ido por todo el mundo y en todas las lenguas. Imagínense, y en todas las lenguas llevar el evangelio. Y por la historia hemos visto que esto ha ido poco a poco y que todavía hay ciertos dialectos se está traduciendo la Biblia a ciertos dialectos para poder llevarles el evangelio. Entonces, nosotros somos parte de estos testigos de llevar la palabra del Señor. Entonces dice: pero recibiréis poder. ¿Por qué dice recibiréis poder? Porque Él deja claro aquí que la iglesia necesita herramientas poderosas en Él. Quiere decir que todos los dones no son humanos, es decir, no son por nuestras capacidades. Todos los dones vienen por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces, yo no tengo nada especial. Él es el especial. Por eso Pedro dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo. ¿Pero qué tenía él? El Espíritu Santo. Poder del Espíritu Santo. Dice: pero lo que tengo te doy. Amén. ¿Lo podía hacer Pedro antes de la ascensión de Cristo? No. ¿Lo hizo después? Sí, porque dejó al Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, cuando viene el Señor y ejerce su ministerio, Él hizo obras sobrenaturales. Él mostró cómo se tenía y lo que se podía hacer con el poder de Él. Entonces, hay obras sobrenaturales como que se tienen que desarrollar, de las cuales Él ha mandado, que humanamente nosotros no podemos hacer, porque dice que el Espíritu Santo es el que convence, es el que convence al mundo de pecado. Y Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Humanamente usted no puede convencer a nadie de un cambio, pero la palabra sí. Usted y yo, me estoy adelantando, pero usted y yo, dice la palabra que si alguien está enfermo, que vaya y que los líderes y los ancianos, los ministros oren. Ese no es poder nuestro, es poder de Dios, por el cual puede traer sanidad, revelación, etc. Entonces para eso es. ¿Para qué el Señor da los dones espirituales? Para realizar la obra que Él ha mandado. No ha dado dones para que nos beneficiemos, ni ministros, ni ninguno. No es buscar la gloria. No es para decir, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello. No, nos ha dado para la iglesia. Y esto es para restaurar almas,
para que los inconversos conozcan del Señor, predicar la palabra, ministrar, adorar. Para eso es dado los dones, para el servicio de los santos. Amén. Entonces, como leíamos ahí en Hechos, pues el Señor les dice que no debían, no debían, dice Hechos 1:4, dice, y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, y después es de recibiréis poder. Entonces, ¿qué pasa aquí? Les da una orden, todavía no vayan a evangelizar, todos espérense, porque ustedes necesitan el bautismo, la llenura, y esto es el poder, recibiréis poder. ¿Y qué recibieron ellos? El Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces necesitaban esta llenura de poder para ir a evangelizar, para que en lo difícil del camino lo pudieran soportar. Y muchas situaciones que pasaron, la verdad que estos hombres pasaron muchas situaciones difíciles, y por la decisión de estos hombres, por el hecho de dejar sus comodidades e ir y hasta morir de una manera trágica. Mire, es que usted y yo hoy podemos disfrutar de esto. Dios lo podía haber hecho, pero utilizó a estos hombres. Las muertes de los apóstoles, que en muchas de ellas fueron crueles. Imagínense el sufrimiento, la soledad, los castigos, los azotes, todas las cosas que pasaron, los que fueron perseguidos, etc. Entonces sabemos que como iglesia de Cristo debemos de hacer, o hemos sido llamados para hacer obras sobrenaturales de Dios en virtud del Espíritu, no de nosotros. Te quiere decir que hay que tener muy claro que hay que administrar los dones de Dios con respecto al propósito por el cual han sido puestos y por el cual usted y yo hemos sido llamados. Repito, no es para sacarle un provecho personal. Amén. Muchos utilizan ciertas cosas que el Señor les ha dado y después se olvidan, ¿verdad? Y los utilizan para un beneficio propio, pero el Señor es el juez, usted y yo no. El Señor es el juez. Él en su tiempo va a tomar cartas en el asunto. Amén. Entonces, ¿por qué da esto? Porque el propósito de Dios con respecto al ministerio es que funcione con los dones por los cuales Él ha establecido. Porque si no, sería, ya se imagina el trabajo difícil en el sentido de esforzarse y no lograr nada. ¿A qué me refiero? Un ejemplo, la revelación de su palabra. ¿Cuántas personas o cuántos de nosotros antes de conocer al Señor no entendíamos la palabra y somos personas inteligentes? Pero hasta que recibimos de su Espíritu en nuestra vida y hasta que hemos recibido la llenura, empezamos a entender, empezamos a comprender la palabra. Entonces, no era el propósito de Dios de que un ministerio se esfuerce sin la operación de estos dones, ¿verdad? Entonces, en el libro de los Hechos vemos cómo los siervos y las iglesias fueron enriquecidos con las manifestaciones y las órdenes con respecto a lo que Dios ha dado. ¿Y esto fue para qué? Para bendecir al cuerpo de Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque la iglesia tiene la plenitud de Cristo y nosotros somos los portadores del poder de Dios. Repito esto: la iglesia tiene la plenitud de Cristo. Dice que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Es la portadora del poder de Dios y que todos debemos de trabajar como un solo cuerpo. Unos van a ser
manos, brazos, piernas, etcétera, hombros, pies, etcétera, pero todos debemos de trabajar como uno solo. Acompáñeme a Efesios 1. Efesios 1:23. Efesios 1:23 dice: la cual es su cuerpo. Es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces somos portadores de su poder. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Primera de Corintios 2:4. Esto es dándole una base a lo que yo he compartido hasta ahorita, ¿verdad? Dice 1 Corintios 2:4: y ni mi palabra ni mi predicación, que es lo que decía hace un momento, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Lo que decía hace un momento, que usted y yo podemos, digamos, sin la llenura del Espíritu Santo yo puedo tener la palabra, pero no voy a entender, no voy a llegar a la revelación, sino que a lo que veo. Pero cuando tengo la llenura del Espíritu Santo, entonces viene la revelación a mi vida. Y dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Aquí lo está diciendo el apóstol Pablo, aquel que había estudiado los pies de Gamaliel, un hombre que era irreprensible en cuanto a la ley, un hombre que tenía conocimiento, pero como Saulo no tenía revelación. ¿Cuál fue la diferencia? La llenura del Espíritu Santo. Y cuando vino la llenura del Espíritu Santo sobre él, vino la revelación. Y dice: sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Y aquí vuelve a decir otra: sino en el poder de Dios. Amén. Que es su Espíritu en nosotros. Amén. Corintios 12:12, ahí mismo. Corintios 12:12: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y ahí mismo, en el 12, esto no lo vamos a leer porque está muy tarde, pero como para que usted lo lea después, del 21 al 28. Amén. 1 Corintios 12, del 21 al 28. Y dice el 27: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. Amén. Entonces dice: son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, todos hacen milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Amén. Entonces el Señor ha dejado de sus dones, ¿para qué? Para la edificación y el fortalecimiento de su iglesia. Amén. Y que nosotros seamos portadores de su gloria. ¿Para qué? Para alcanzar a los demás, para enseñarles la palabra. Miren, hermanos, como ministerio creo que como enfoque principal, y déjeme decirlo así, es la restauración del alma. Y usted se va a dar cuenta en todas las enseñanzas que usted puede escuchar por cualquier hermano de la misión. Estoy hablando en general de Misión Cristiana Judá y de los hermanos, de los pastores que están asociados. Todos. Usted se va a dar cuenta que aquí lo importante es la restauración del alma. Todo el propósito de la doctrina de la palabra del Señor es la restauración del alma. Las añadiduras, las bendiciones, sí, eso vienen
después. Eso, por eso, como allá en Juan, ¿verdad? Que le escribe al anciano Gallo: yo quiero que prosperes en todo, así como es prosperada. Pero fíjese que ese prosperar es como es sanada tu alma. Entre más sana tu alma, entonces más prosperidad a tu vida. Entonces, en el caso de la iglesia, observamos en su trayectoria bíblica que está constituida por miembros que son nacidos de nuevo. Los miembros son nacidos de nuevo, con investidura de poder. Lo que vimos, ¿verdad? El miércoles pasado, en la enseñanza pasada, quien se nos ha dado otra vestidura adicional. La primera vestidura, ¿cuál fue? Cuando el Señor vino a nuestra vida. Y la segunda, cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, y es la manifestación visible del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, estos, ¿quiénes? La iglesia, los nacidos de nuevo, los miembros, son enriquecidos en dones del Espíritu. Todo viene y es por medio del Espíritu Santo. Por eso el Señor también en la palabra nos muestra: probad los espíritus. ¿Por qué? Porque también el enemigo puede hacer milagros. Amén. También el enemigo puede hacer obras, puede hacer milagros, puede hacer muchas cosas. Dice la palabra que siempre han existido engañadores y que él se viste como ángel de luz, pero no es ángel de luz. Entonces, probad los espíritus. Entonces, cuando yo tengo la llenura, yo puedo probar si lo que estoy viendo, si lo que estoy escuchando es conforme al Espíritu. Amén. Por eso es una de las cosas, es discernimiento que trae el Espíritu, es discernimiento. ¿Para qué? Para no, disculpe lo que voy a decir, para no meterme cualquier basura o no escuchar cualquier basura. Siempre hemos dicho: tenga cuidado lo que escuche. No todo aquel que sale en televisión diciendo que es pastor predica algo correcto. Recuerde, la herejía es una casi verdad, no es una verdad. Por eso es más difícil muchas veces descubrirla. ¿Y por qué? ¿Por qué cuesta? Porque no tenemos conocimiento. Porque la iglesia de Cristo en general carece de doctrina, carece de estudio. Es ir a lo más fácil. Pero bueno, sigamos. Dije que es enriquecida en dones del Espíritu. Primera de Corintios 1, del 5 al 7. Porque en todas las cosas, repito, Primera de Corintios 1, capítulo 1, versículo del 5 al 7. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Miren, la palabra siempre es bien clara, que es en el Espíritu, no es por nosotros, no tenemos nada. Enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera, oiga, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Que a la iglesia no le falte ningún don, hasta que sea la manifestación cuando el Señor regrese por su iglesia. Entonces, oiga, aquí es donde está más claro para aquellos que dicen que solo fue para la iglesia primitiva. Entonces, los dones, ¿para quién es? Para la iglesia. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él aparezca. Romanos 8:26. Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, fíjese, nos llena de poder porque es como Filipenses 4:13, ¿verdad? Muchas personas agarran como una muletilla, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y pareciera que si me tiro de un tercer piso,
no me va a pasar nada porque todo lo puedo en Cristo. No, aquí dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Todo lo puedo en Cristo cuando yo soy débil y ya no puedo. Entonces cuando yo ya no puedo, Él me fortalece, Él me ayuda, Él me auxilia. Porque dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Entonces, aquí vemos que la iglesia fue llamada para ejercer un sacerdocio real. Entonces, para ejercer el sacerdocio es indispensable la unción. Recuerde que, como lo vimos en la enseñanza, a Moisés se le dio cómo tenía que hacer el aceite, y nadie podía hacer otro aceite sino ese aceite, y le dio las medidas, las porciones para cada uno, y aquel que imitara el aceite o lo ocupara para algo diferente, que era la consagración, iba a morir. Entonces, para ejercer el sacerdocio es indispensable la unción. ¿Por qué? Porque es el poder para poder enfrentarnos a todo lo que venga. Dice, nuestra lucha ya no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra etcétera. ¿Ve? Todo eso. Usted se recuerda, ¿verdad?, de aquellos que vinieron y quisieron echar a un demonio, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, por el que predica Pablo. ¿Y qué les pasó? A Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ¿tú quién eres? ¿O ustedes quiénes son? Y les fue mal. Entonces se necesita. ¿Por qué? Porque ahora nos vamos a enfrentar, y si no tenemos la llenura, muy difícil, es muy difícil. No, por eso le digo, no cualquiera toca estos temas. Como lo que es un momento, no cualquiera predica desde un púlpito y dice sí. Es decir, hay endemoniados y puede ser cristiano. Fíjese, se ocupa un término, el mundo ocupa un término, usted ya lo ha escuchado, y muchas veces hay cristianos que hacen broma con esto y algunos desconocen qué están haciendo. Y dicen, es que este es bipolar. El mundo lo llama bipolar por no llamarlos poseídos o posesos o endemoniados, porque no están de la misma forma aquellos que están en un psiquiátrico, ¿verdad? En un psiquiátrico, pues ahí sí ya perdieron muchos de ellos, ¿verdad? Algunos. No soy médico, no voy a entrar a decir que todos. No quiero, por favor, cometer alguna imprudencia, porque puede ser que en algún momento alguna medicina, algo, no sé, pero muchos sí. Entonces, ¿cómo se llama? El mundo dice bipolar, porque son personas que cambian de momento a otro y no saben qué hacer. Entonces, la diferencia con el Espíritu es que cuando el Espíritu Santo se manifiesta, el creyente no pierde el conocimiento, y en cambio en el que es poseso, sí. Entonces la gente dice, no sé qué fue lo que me pasó. Por eso es que muchas veces vemos hasta películas ahí, ¿verdad?, en donde le hablan a uno y dicen, le vamos a hablar al alter ego del otro, y entran en una hipnosis para hablarle al otro. Y mucho creyente bromea con esto, es que yo soy bipolar o este es bipolar, cuando no saben de lo que están hablando. Están diciendo, yo estoy poseído o yo soy poseso. Entonces hay que tener mucho cuidado. Amén. Entonces, sin unción, volviendo otra vez al punto, perdón que me salió un poquito. Sin unción nadie ejercía sacerdocio en la antigüedad. Tenía que ser ungido por los sacerdotes. Aarón y sus hijos fueron ungidos por Moisés, y de ahí era ungido, el sacerdote ungía a los demás. Entonces, y en el presente nadie tampoco lo hará. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Primera de Pedro 2:9.
1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y Apocalipsis 1:6. Apocalipsis 1, versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, vuelvo otra vez. La iglesia fue llamada, oiga, usted y yo dice que ahora somos sacerdotes. Entonces, fuimos llamados para ejercer el sacerdocio real. Y para ejercer el sacerdocio necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ser ungidos con su Espíritu en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque recibiréis poder. Y este poder es para edificación de la iglesia, para la restauración de las almas. Entonces, sin unción, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo, nadie puede ejercer el sacerdocio. Los que somos sacerdotes, y ahora miren qué bendición, porque en el antiguo pacto solo era una tribu y había que ser nacido, tenía que ser por nacimiento, no podía ser aquel que llegaba y decía, mire, yo quiero ser de la tribu de Leví y me voy a circuncidar. Podía hacerlo, pero al final no podía ejercer porque tenía que ser de nacimiento. Entonces, ¿cuál es el requisito? Nacer de nuevo. Y al nacer de nuevo, yo tengo la primer vestimenta. Y de allí eso me da me da, ¿cómo se llama? Me da el derecho, iba a decir la oportunidad, no, el derecho de poder ser lleno del Espíritu Santo, de recibir este poder. Entonces, igual, en el antiguo pacto era ser levita por nacimiento, y aquí somos por ser nacidos de nuevo, en el cual podemos llegar a ser sacerdotes y ejercer los dones con el poder de Dios en nuestra vida. Ahora, fíjense que Pablo llega a Éfeso. ¿Y qué fue lo primero que preguntó? Bueno, acompáñeme a Hechos 19:2. Hechos 19:2. Desde el 1 leámoslo. Dice Hechos 19:1 y 2. Y usted se va a dar cuenta que algunas citas las hemos ido, se tocan en varios temas, pero y esto es para que vea que es un todo, es decir, la Biblia no se contradice, sino que nos sirve de base para poder entender. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿A quiénes encontró? A discípulos. ¿Recuerda lo que vimos con Apolos? Que era un hombre con denuedo, con conocimiento, con deseo de servir, pero no había sido lleno. Y Priscila y Aquila lo toman aparte, le enseñan, y después de que él recibe, va y empieza a predicar, y fue aún mejor, no por él, por el Espíritu. Entonces, qué importante es ejercer el ministerio o ejercer el sacerdocio con el bautismo, el respaldo que hay de parte de Dios en la vida, en nuestras vidas. Amén. Entonces dice que lo primero que les preguntó fue si habían recibido la unción, porque sin ella no hay cuerpo de Cristo.
Amén. Porque el que es del cuerpo de Cristo es el que tiene eso. ¿Recibisteis? Porque si habían recibido la unción, porque sin ella no hay cuerpo de Cristo y es necesario. Si entonces imagínense que solo a estos, los de la iglesia primitiva, hubiera sido con la unción, significa que nosotros ya no fuéramos parte del cuerpo de Cristo, pero como somos parte del cuerpo de Cristo, de su iglesia, somos, aunque seamos inmerecedores, somos merecedores de ese poder. Entonces, luego de haberles ministrado a los hermanos, dice que estos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo para que operaran los dones. Vámonos de nuevo a Hechos 19, versículo 6. Y dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, oiga, qué bendición, vino sobre ellos el Espíritu Santo, vino el bautismo, vino la llenura de poder, ya eran discípulos. Dice, y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén. Y fíjese, dice el 8, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. El respaldo de Dios, el conocimiento. Entonces, ¿qué necesita la iglesia? Tener doctrina, tener conocimiento de la palabra. Usted y yo necesitamos tener conocimiento. Sin conocimiento somos como las olas del mar llevados de un lugar a otro. Alguien habla bonito, pero como no tengo la base, me dejo ir. Como no entiendo tal cosa, me voy por un lado. Entonces es necesario tener el conocimiento. Entonces, en este tiempo, al día de hoy, los dones están en operación, es decir, están vigentes. Porque el cuerpo de Cristo aún está en la tierra y todavía no ha sido arrebatado, como leímos, ¿verdad? Que los dones estén ejerciéndose hasta que se manifieste Jesucristo. Entonces, es muy importante que entendamos que los dones son para la iglesia, son para nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer? Anhelarlos, buscarlos. Eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Porque estos, si usted se da cuenta, estos estaban buscando, el Señor dice que estaban juntos, unánimes. Y estos tenían el deseo, el denuedo. Y la palabra dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero este conocimiento no solo es, o también dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y muchos creemos que solo con conocer de que fuimos salvos por gracia, yo ya fui salvo y con eso. No, es entender la palabra. El eunuco leía y dice, no entiendo. Entonces, para poder entender la revelación de la palabra, es necesario ser investidos, llenos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, ¿desde cuándo están los dones? Desde que la iglesia nació. ¿Hasta cuándo? Hasta que la iglesia sea arrebatada. Entonces, por lo tanto, los dones siguen vigentes hasta el día de hoy. ¿Por qué razón? Porque Cristo todavía no ha venido por su iglesia. Entonces, mientras nosotros estemos aquí, es nuestro deber ejercerlos. Es nuestro deber buscar de Él, anhelarlos. ¿Para qué? Recuerde, para la edificación de la iglesia, no para manipulación. En la siguiente enseñanza vamos a ver un poco, este tema vamos a ir poco a poco, no va a ser una enseñanza más, probablemente dos enseñanzas más, pero quiero terminar con esto. Los dones, y lo repito otra vez, los dones no son para manipular al pueblo. Si alguien tiene el don de profecía, no es para manipular a la gente. Venga, yo le voy a profetizar. No. Por eso dice discernir los espíritus. Amén. Es necesario. Y así con todos los dones. Porque ¿cuántas personas tienen conocimiento y ocupan la Biblia según al beneficio de ellos? Y muchos han sido engañados. Y muchos
a pesar y saben que han sido engañados y están en contra de, como el caso del Evangelio de la Prosperidad, lo que sucede es que no tienen conocimiento. No, sí se dan cuenta de que los engañaron, pero no tienen el conocimiento. Y muchas veces dicen que algunas cosas ya no son para este tiempo, cuando sí lo son. Pero ¿qué les hace falta? Y con eso quiero terminar. Regresemos al primer versículo, Primera de Corintios 14, 26. Y con esto termino la enseñanza el día de hoy. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno tiene salmo. Y muchas veces nosotros vemos en las reuniones de nuestra iglesia, cuando estaba el servicio, ¿verdad? Yo sé que algunas iglesias todavía no se pueden reunir, pero en cuántas iglesias que sí nos podemos reunir, muy poca gente llega a adorar. Muy pocos tienen doctrina, muy pocos tienen lengua, muy pocos tienen revelación, muy pocos tienen interpretación. Ese es un problema en general de la Iglesia de Cristo, porque los dones no son exclusivos para nosotros que creemos, no, es para todo el cuerpo de Cristo, para toda la iglesia. Pero hasta que muchas veces entendemos por qué son, para qué son, y aquí lo vemos, y lo vamos a ver más adelante, y cómo tienen que ser, porque todo es un orden, y todo tiene que estar ordenado. Amén. Entonces eso lo vamos a ver en las siguientes enseñanzas. Amén. Voy a llegar hasta aquí. Hermanos, que el Señor les dé un descanso en esta noche, y que la revelación de la palabra, de su Espíritu en nosotros, no nos haga dudar, no nos haga retroceder. Al contrario, la palabra de Dios nos fortalece para poder enfrentarnos a todo lo que se nos va a poner enfrente, a todo lo que se opone. Así que no tenga temor, no tenga temor. Lo digo por la aclaración del principio. Mucha gente tiene temor cuando habla de demonios, de procesos. No tenga temor. ¿Cristo a qué vino? A dar vista a los ciegos, a predicar el año agradable, a libertad a los cautivos. Mire qué bendición. Así que oramos. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias por tu misericordia y por tu amor. Yo quiero, Padre, que en esta noche bendigas a cada uno de mis hermanos, acá, ahí donde estén en sus hogares, que traigas paz. Señor, que puedan entender que tu palabra es y tu llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas son el poder, las armas que necesitamos para enfrentarnos, Señor, a este mundo. Padre, para poder salir victoriosos ante cualquier situación que se pueda presentar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, que el Señor lo bendiga y nos vemos el siguiente miércoles. Amén. Pase feliz noche.